Bueno, entonces decía que vamos a ver ese ejercicio que le había dicho que hicieran, que creo que era este que está acá, ¿no es cierto? Que les hice copiar, que era una solución mediante serie alrededor de un punto regular, se dice cuando no es singular, porque no, la solución está definida. Así que directamente proponemos para esta ecuación un desarrollo en serie en torno a x igual a 0, que va a ser válido para, acá no puse el entorno de validez, pero sería válido para módulo de x o valor absoluto de x menor que infinito, porque directamente no hay ningún otro tipo de singularidad acá, y si ya está normalizado esto, salvo que acá hubiera un factor de la forma x menos x sub 0. Entonces ahí en x sub 0 tendría una singularidad. Y bueno, sería válido hasta ese radio. Bueno, entonces acá directamente proponemos la solución, derivamos, como en una serie de Taylor, derivamos dos veces y reemplazamos en la ecuación. Entonces y segunda, que es lo que queda acá, y segunda, queda el exponente a la k menos 2, menos 3 veces este x al cuadrado lo multiplico por la sumatoria de y', que vendría a ser que acá le suma 2 al exponente, entonces queda k más 1, igual a 5x menos x al cubo. Esto después vamos a tener que desarrollar para poder evaluar, o igualar, mejor dicho, los coeficientes del desarrollo con los términos semejantes que le correspondan de este lado. Y de 4 para arriba serán todos 0. Bueno, ¿qué tenemos que hacer primero? Equiparar los exponentes. Fíjense que yo lo llevo todo al exponente más grande. Yo podría llevar este acá y este también acá. Pero bueno, tendría que hacer dos corrimientos. Y acá me ahorro uno. Entonces directamente llevo este k menos 2 a que me quede k más 1. Para que me quede k más 1 le tengo que sumar 3. Entonces corro la sumatoria en 3. Hacia arriba, los lugares donde está k, va a quedar k más 3. K más 3 menos 1 quedaría k más 2. A sub k más 3 quedaría. Y acá quedaría k más 1. Que es lo que yo busco. Que tenga el mismo exponente que la otra sumatoria. Y por supuesto la sumatoria tiene que empezar al revés, 3 más abajo. Se empieza de k igual a menos 3. Y acá resulta que entonces le damos valores acá. Para k igual a menos 3 esto da 0. Para k igual a menos 2 esto también da 0. Por lo tanto estos serían los dos ceros que aparecen acá. Y para k igual a menos 1 no da 0. Daría 3 menos 1, 2. Y acá 2 por 1, 3 menos 2, menos 1, perdón, sería 2 a sub 2. Y acá quedaría x a la 0. O sea que me queda el término independiente. Que del otro lado no hay. O sea que lo voy a igualar a 0. Después va a quedar 2 a sub 2. Y luego lo otro lo agrupo, porque la sumatoria yo la desarrollé hasta k igual a menos 1. Entonces desde k igual a 0 en adelante la agrupo con esta. Y saco factor común x a la k más 1. De los coeficientes que sería todo esto. O sea, k más 3, k más 2 y a sub k más 3. Menos 3k por a sub k. Y ahora desarrollando, porque como ya hemos dicho que el segundo miembro no es nulo, sino igualaría todo esto a 0, voy a tener que desarrollar hasta que aparezca acá la potencia x al cubo. Por más que sea salteado de x al cuadrado no está, no importa, después lo igualaré a 0. Entonces le doy acá valores, 0 primero, el 2 a sub 2 quedaba de antes, con 0 va a quedar 3 por 2, 6, a sub 3, y esto va a quedar 0, esta parte del término y acá va a quedar x a la 1, que es el que voy a tener que igualar a 5x.
Después para acá igual a 2, acá me va a quedar 2 más 3, 5, y acá me va a quedar 2 más 2, 4. 4 por 5, 20. No, perdón. Porque tengo que hacer para acá igual a 1. Estoy haciendo este otro. No, había hecho solo para acá igual a 0, ¿no es cierto? Entonces para acá igual a 1 queda 3 más 1, 4, y 2 más 1, 3. 3 por 4, 12. A sub 4 quedaría acá, porque es 1. Y esto es 1, entonces queda 3 negativo. Y esto por x elevado a la 1 más 1, 2, al cuadrado. Bueno, y para acá no voy a hacer todo el desarrollo, pero para acá igual a 2, perdón, sí, a 2, esto quedaría aquí al cubo y acá quedaría este coeficiente así, reemplazando. Y luego no hago más, no desarrollo más porque después no tengo x a la cuarta, acá ni a la quinta, ni a la sexta, todos los que siguen son todos ya igualar a 0, después el coeficiente general de esta serie que me quedó desde k igual a 3, pero que corresponde a la potencia de x a la cuarta, para k igual a 3. ¿Sí? Bueno, y ahora de esta ecuación yo voy a igualar por términos semejantes en el segundo miembro, el término independiente es 0 del otro lado. De ahí saco el valor de A sub 2 que vale 0. El término lineal tiene que ser igual a 5, el coeficiente, lo igualo a 5, 6 a sub 3 igual a 5. De ahí saco a sub 3, que me queda 5 sextos. El término cuadrático tiene que ser igual a 0, o sea que este 12 a sub 4 menos 3 a sub 1 tiene que dar 0. De ahí yo puedo despejar el a sub 4 en función del a sub 1, que me va a quedar 3 y pasado el 12 dividido, quedaría un cuarto a sub 1. El a sub 3 sería este, lo tengo que igualar, o el término que tiene el x al cubo lo tengo que igualar a menos 1, que es este. Entonces lo igualo a menos 1 y de ahí despejo a sub 5. Como el a sub 2 vale 0, lo reemplazo ahí y me queda que el a sub 5 es menos 1 sobre 20. Y luego igualo todo el coeficiente késimo general a 0, que está acá. Y de ahí despejo para tener la fórmula de recurrencia a sub k más 3 en función de a sub k. Que paso esto positivo y esto dividido. Y después le doy otra hoja. Bueno, pero antes de ver esos valores, a ver la otra hoja. ¿Por qué me sale esto acá? Bueno, sí, antes de los valores, eso no lo vamos a ver, es reemplazar en la fórmula para acá donde había quedado la sumatoria, que había quedado en 3. Entonces iba a calcular el a sub 6 en función del a sub 3, pero el a sub 3 estaba en función era constante, o sea que el a sub 6 va a ser constante. Todos los que estén en funciones de los anteriores coeficientes que eran constantes, van a quedar constantes. Y el que esté en función de A sub 4, por ejemplo, que A sub 4 estaba en función de A sub 1, bueno, van a quedar en función de A sub 1. O sea que algunos van a quedar constantes y otros en función de A sub 1. Si armamos la serie es esta, desarrollada, el A sub 0, nadie queda en función de A sub 0, entonces queda solo. Se dice que está multiplicado por la función 1, que sería una de las funciones linealmente independientes. Y la otra sería el a sub 1 multiplicado por la otra función linealmente independiente, que sacaría factor común del a sub 1, el x, el 1 cuarto x a la cuarta, que era el coeficiente de a sub 4. ¿Ven? El coeficiente de a sub 4 era 1 cuarto de a sub 1. Después tenemos menos un veinteavo, pero eso no los pongo ahora. Pongo todos los que están en función del a sub 1. El a sub 6 también está en función, no, el a sub 6 no, el a sub 7 está en función del a sub 1, por eso queda un 14avo x a la séptima, y bueno, y así siguen cada dos coeficientes, el a sub 9 estaría en función del a sub 1, ¿sí? O cada 3, perdón, es el a sub 10.
porque acá estamos viendo que da cada 3. Pero bueno, eso no importa, depende de desarrollo alguno. Y faltaría sumarle la otra, que sería la solución de la particular, como yo le dije, que no tenía cuando no tiene segundo miembro, la solución es la de la homogénea. Pero ahora que tiene segundo miembro, es la homogénea, que es esta, más otra más, que no depende de ninguna constante arbitraria, que es la solución particular. Y entonces queda esto. Y estos son los términos que quedaron, que no dependían de ningún coeficiente. Bueno, acá está el menos 3 sobre 24, el 1/4 de aquí a la sexta, y estos dos que los acomodantes están acá. Finalmente, esa es la solución general, ¿sí? Que yo la dejé expresada así. Pero como este tiene un problema de valores iniciales que te da por dónde debe pasar la curva y cuál debe ser la pendiente en el punto inicial, esos son las dos condiciones que da acá, como i de 0 igual a menos 2 y prima de 0 igual a 1. ¿Esto qué quiere decir? Que la curva dada por esa solución en forma de serie tiene que pasar por el punto 0 menos 2, en el plano XY, por supuesto, y tiene que tener en el punto S, tiene que tener una pendiente que sea 1, o sea que la tangente tiene que ser a 45 grados, por lo que dice esto. ¿Y esto qué es lo que me determina? El valor de A sub 0 y A sub 1. Entonces ya no me va a quedar una solución general que pueden ser infinitas curvas, sino que va a quedar una única curva, que es la que satisface esas dos condiciones. Y ya dijimos, el otro día lo dije y ahora lo digo de nuevo, que como i valuado en 0, al ser de un desarrollo de McLaurin, al valuarlo en 0 te da el coeficiente independiente. Entonces ese tiene que ser igual a menos 2. Y por otro lado, la derivada primera de este desarrollo te va a quedar como coeficiente independiente el A sub 1. Y entonces quiere decir que cuando valúe en 0, te va a quedar A sub 1, que tiene que ser igual a 1. Y entonces reemplazando, yo no lo hice acá, pero reemplazando A sub 0 por menos 2 y A sub 1 por 1, en esta solución, ya esto no va a quedar arbitrario, va a quedar con dos valores fijos. Y entonces esto va a quedar una única curva. Y se dice que es la solución que satisface el problema de valores iniciales planteado con esta ecuación diferencial. Y con esas condiciones que también se llaman inicial. Normalmente la variable X en las aplicaciones suele ser el tiempo. Y entonces evaluarla en 0 significa que es una condición inicial, en el instante inicial. Por eso se llaman condiciones iniciales en general. Después vamos a ver cuando veamos ecuación en derivadas parciales que también puede haber condiciones de frontera. Es decir, que si esta ecuación está definida en un intervalo del eje X cualquiera, un intervalo AB, entonces las condiciones te pueden fijar los valores de la función o de las derivadas de la función en los extremos del intervalo, o sea, en A y en B. Puedo querer que la curva que satisfaga ese problema pase por cierto valor en el extremo A y pase por cierto valor en el extremo B. O tenga pendiente con un determinado ángulo. Y entonces especificaría la derivada primera como pendiente. Bueno, no sé si lo hicieron, si no lo hicieron. No sé si quieren preguntar algo. Para un poco cerrar este tema, aunque después puedan preguntar, y dedicarme ahora a serie de Fourier, que es lo que estamos viendo. A ver qué es lo que dicen ahí. Te aviso por las dudas, te quedo la cámara activada. No, te avisan a otra persona. Bueno. ¿Ninguna duda? No. Bueno, entonces ahora sigamos. No vamos a ir con práctico, sino que vamos a ver el teórico que seguía. Acá, ¿qué es lo que hay? Acá hay una serie de Fourier que después la vamos a ver, que no está en la guía esta, así que lo voy a dejar ahí. Y vamos a ir con serie de Fourier. Habíamos visto cómo definíamos una base ortogonal completa en un intervalo menos pi pi, que era la base trigonométrica,
cómo calculábamos los coeficientes para obtener este desarrollo de Fourier, que en realidad lo expresábamos de esta manera en una forma más simple, y donde los coeficientes se calculaban con estas formulitas, y eso es lo que vamos a tener que aplicar en los ejercicios, como ya lo hicimos en uno, en el de la parábola. Dijimos también que estos eran los armónicos que constituían la función, o la aproximación a la función, y los primeros eran los primeros armónicos, los de frecuencia más baja, y después teníamos armónicos de frecuencia doble, triple, cuádruple, etcétera, según el valor de K. ¿Sí? También habíamos visto cómo se reducía para funciones pares e impares, que quedaba calcular solamente ciertos coeficientes, para las pares, la sub 0 y la sub K, y para las impares solo el B sub K. Y entonces la serie quedaba así, para uno y para la otra. Después hicimos este ejemplo, y quedó el desarrollo de Fourier así, donde veíamos cómo se reduce la amplitud de los coeficientes cuando K tiende a infinito, y por eso se dice que se puede obtener una aproximación a la función estudiando los primeros coeficientes, los primeros términos de este desarrollo. Después hablamos sobre la convergencia en la media a la función, que si la función era continua, converge punto por punto, y es una convergencia absoluta y uniforme, que es lo que dice por acá. Sí, acá. Y veíamos también por qué converge al valor medio siempre en cualquier punto, y por qué converge al valor medio entre los límites, por derecha de menos pi y por izquierda de pi. Porque en realidad decíamos que se repetían los valores y que la serie de Fourier constituía la aproximación a funciones periódicas. De tal manera que acá va a volver a tomar el mismo valor que tomaba en el instante, digamos, al principio del intervalo, y entonces por eso es que tendría el valor medio entre esos dos valores del intervalo. Lo mismo acá va a tomar el valor final que tomaba acá. Y a esta se la conocía como la extensión periódica, y era en realidad lo que representaba la serie de Fourier, a esta función periódica. Después vimos la serie de seno y coseno, que no era tan importante, pero que vimos que si la función estaba definida solo en un semi-intervalo, 0pi, yo podía elegir una extensión a todo el intervalo menos pi para poder aplicar la base trigonométrica. Pero había dos extensiones que eran las más convenientes: la llamada extensión par o la extensión impar. Y por lo tanto, la extensión par quedaría, si fuera esta la función, una curva como esta. Y la extensión impar quedaría de esta manera. Las dos van a constituir buena aproximación a la función, porque las dos valen lo mismo para el intervalo 0pi donde está definida la función, y entonces se dice que esta función podría estar representada por una serie de cosenos o por una serie de senos, según yo elija la extensión par o elija la extensión impar. ¿Sí? Bueno, y habíamos visto acá un ejemplo con gráfico, nada más que pasaba si yo elegía una extensión par, que en realidad estaría representando esta función periódica. En cambio, si elijo una impar, estaría representando esta función periódica. El periodo siempre es 2pi para este caso. Ahora vamos a ver qué es 2L para un intervalo cualquiera menos LL. Bueno, entonces lo que viene ahora es un poquito práctico, porque es, a ver, por semejanza, analogía, cambio de escalas, podemos definir otra base ortogonal en otro intervalo, como por ejemplo un intervalo menos LL. Y entonces, ¿qué pasa si en vez de tener menos pi, como tenía antes, y acá elegí una variable t para distinguirla de la variable x que vamos a tener ahora, y en un intervalo que está menos LL? ¿Qué pasa si yo estoy en menos LL? Que la base trigonométrica, seno de x, coseno de x, seno de 2x, coseno de 2x, no me sirve, porque eso sirve para el intervalo menos pi. Pero se puede hacer un cambio de escala haciendo que esta misma longitud que representa pi, acá lo represente con esa misma longitud L. Y entonces yo tendría un gráfico de la función que sería similar, porque es como si la comprimiera
o la ampliara a la función, pero la represento en el mismo intervalo porque elijo la misma escala. O sea, no es la misma escala, pero es una relación de proporcionalidad que dice que pi es a L, como el t este va a ser a X. Y entonces haciendo esa proporcionalidad, acá lo hice al revés, pero es lo mismo, t es a pi como X es a L, yo podría despejar la variable t que tenía antes, en el intervalo menos pi pi, y decir que ahora esa variable la tengo que transformar en esta forma. O sea, colocarla en el argumento de las funciones seno y coseno como pi x sobre L, en lugar de poner k x, como ponía antes. Ahora pondría k pi x sobre L, como está acá. Y entonces la nueva base que tendría sería un k pi x sobre L, 2k pi x sobre L, 3k pi x sobre L, etc. En seno y coseno. Y el 1 sigue siendo 1, constante. Se puede demostrar, esto ya no lo vamos a hacer, que en el intervalo menos LL, estas funciones son respectivamente una con otra, mutuamente ortogonales. Y entonces constituyen una base para un intervalo distinto, que tendría menos LL. Fíjense en que si L fuera igual a pi, ¿qué pasaría? Esto se simplifica y queda la base original, porque quedaría en el intervalo menos pi. O sea que este es como más general, podríamos decir. Y me sirve para cualquier intervalo simétrico. ¿Sí? Ahí dice. Y ahora lo que tenemos que sacar son las normas de las funciones, porque acuérdense que los coeficientes de esto estaban definidos. Lo pongo en la misma forma que antes ahora, pero cambia la base. La base ahora es coseno de k pi x sobre L, seno de k pi x sobre L, y el 1, por supuesto, que está acá con el coeficiente independiente. Y los coeficientes se calculaban con el producto punto de la función por sí misma, acá está, bueno, acá ya está en la fórmula puesta, pero era el producto punto de la función 1, digamos, por la función f de x dividido la norma de 1 al cuadrado. Este sería el producto punto de la función por la función esta de la base, dividido. Por eso he calculado las normas. Acá lo he hecho directamente, la integral la he calculado, la he dejado como implícita. Esta sí porque era más fácil, pero acuérdense que esto definía el producto punto de 1 por 1. Y entonces es la integral de 1 al cuadrado, pero en el intervalo menos LL. Y eso va a dar 2L. Por otro lado, el coseno sería el coseno por el coseno cuadrado, lo reemplazaría con la formulita ese que les di el otro día, que era 1 más coseno del doble del ángulo sobre 2. Y entonces así se integraría más fácil. Bueno, obviamos todo esto porque ahora estamos viendo como un cambio de otras formas de la serie de Fourier en otros intervalos. Y entonces, bueno, no me interesa volver a hacer todo el desarrollo de fórmula que ya sabemos calcular esta integral. O sea que esta integral va a dar L y en la otra va a dar también L. O sea que las fórmulas quedan muy similar que antes, porque el A sub 0 sobre 2 sería 1 sobre 2L por el producto punto de la función por la función de la base. Me estoy refiriendo a esto, porque si no, no se entiende. Bueno, me voy a tener que ir hasta por acá. Vamos a ver. Ahí están, ¿ven? Que es esto lo que estoy haciendo. Pero ahora es 2L acá abajo. Y entonces queda 1 sobre L, otro punto de f por x va a quedar la integral entre menos L y L. Y las otras también van a quedar 1 sobre L. O sea que quedan, fíjense, son fórmulas similares donde cambia pi por L. Y, por supuesto, el coseno de kx, el coseno de kx y el seno de kx cambian a k pi x sobre L. ¿Sí? Que es lo que tengo acá. ¿Estamos? Y ven que quedan las fórmulas similares, pero acá tiene el coseno de k pi x sobre L, seno de k pi x sobre L. Bueno, ¿qué pasa si en vez de tener un intervalo simétrico, tengo un intervalo AB cualquiera, en cualquier parte del eje, que no sea simétrico?
Bueno, yo ya sé que la representación en serie de Fourier va a ser la representación periódica de una función que se obtendría con eso que yo estoy definiendo en el intervalo AB, pero repetido a intervalos de B menos A, o sea, de la amplitud del intervalo, que sería B menos A. Entonces, si yo considero la amplitud del intervalo que tenía antes, en el intervalo menos LL, el intervalo era 2L. Si lo comparo con B menos A y digo que 2L es igual a B menos A, y L entonces B menos A sobre 2, yo podría ahora en el espacio PC de AB, esto no lo habíamos dicho, pero esto era en el espacio PC de menos LL, porque ahora le cambiamos el intervalo. En vez de menos pi pasa menos LL. Y ahora en el intervalo AB, tendría en el espacio PC de AB, bueno, también podría obtenerse reemplazando el L por B menos A sobre 2. O sea que acá las funciones de la base quedaría B menos A y el sobre 2 lo pongo arriba, y entonces quedarían así las funciones de la base. 2K pi X sobre B menos A. Es como reemplazar el L en las otras. Y también acá podríamos sacar la norma y todo eso de cada una de las funciones, pero bueno, no lo vamos a hacer porque estamos haciendo lo más práctico en este caso. Sería directamente, fíjense en que la forma cambia, ¿qué cosa? Los argumentos de la base, ¿ven? Pero la función 1 sigue siendo la función 1. Y en las integrales se reemplaza el L por B menos A sobre 2, ¿ven? Que queda el inverso de L acá. Y acá también, y acá también. Y la integral, en vez de hacerla entre menos L y L, y en vez de hacer menos L sería A menos B sobre 2, y L sería B menos A sobre 2, en vez de poner acá B menos A sobre 2 y A menos B sobre 2, o al revés, A menos B sobre 2 acá abajo, se pone directamente la integral entre A y B. ¿Por qué? Porque yo ya sé que a mí me interesa integrar en un periodo de donde está la función, donde está definida. Y después yo sé que se va a repetir. Entonces es lo mismo integrar entre A menos B sobre 2 y B menos A sobre 2 que integrar entre A y B directamente. Entonces la integral pasan a ser entre A y B. Y lo que cambian, acuérdense, son las funciones, el seno y coseno, los argumentos, que van a quedar de esa forma. Entonces ya tenemos cómo representar una serie de Fourier en un intervalo menos pi, en un intervalo menos LL, o sea, simétrico, en un intervalo cualquiera que no sea simétrico, AB, en el eje real. Y ahora vamos a ver otra forma que no sale en los ejercicios de la guía. Esto es un poco más para las aplicaciones que ustedes pueden ver en teoría de señales o en teoría de redes o alguna materia donde vean los fenómenos oscilatorios, que es encontrar, en vez de expresar estos dos términos separados, vamos a partir de esta. En vez de expresar este término por un lado y este por otro, yo podría sumar la onda cosinusoidal y la onda sinusoidal de la misma frecuencia, o sea, donde caben justo una onda de cada una, pongamos, en el periodo, y sumarla y tener otra onda que también va a ser sinusoidal o cosinusoidal, pero que va a estar desplazada en fase. O sea, no va a empezar como el coseno que empieza con el máximo y baja a cero, y el seno que empieza de cero y va hacia el máximo, sino que va a empezar a lo mejor que como esta que se ve acá, que es la suma de esas dos ondas, la cosinusoidal y la sinusoidal, de la misma frecuencia, o sea que si en este periodo cabe una onda, de la otra también cabe una onda. Entonces la idea es representar la serie de Fourier no con una sumatoria de dos armónicos por cada frecuencia, sino un solo armónico, porque el del mismo K de este con el mismo K de este tiene la misma frecuencia. Y entonces representarlo con una sola onda cada armónico, en vez de con dos ondas. Y esa onda va a seguir siendo del tipo cosinusoidal o sinusoidal, pero lo que pasa es que va a estar desplazada en fase con respecto a las ondas originales que estaban como el coseno y el seno. ¿Estamos? Bueno, ¿y cómo se hace eso? Esto es trigonometría pura. O sea, estas serían como si fueran las señales analógicas que quedan cuando ustedes se acuerdan cuando sacan la onda cosinusoidal y sinusoidal en trigonometría, que la sacan de la circunferencia trigonométrica, que la hacen acá
y ven que cuando van recorriendo la circunferencia trigonométrica, los triangulitos que quedan, el cateto adyacente es el coseno y el cateto opuesto es el seno. Y por eso tiene esta forma de onda. El seno empieza en 0, el coseno empieza con máximo, que es el A sub k. Y el seno es el B sub k, ¿no es cierto? Tome la forma de menos LL. Pero esto se puede representar vectorialmente. Se dice con fasores a veces en las materias que tienen que ver el fasor que está representado por este vector A sub k, que tiene módulo y tiene fase 0, porque está como referencia, yo acá tomé como referencia el coseno. Y el seno está trazado 90 grados. ¿Por qué? O sea que el vector del seno tendría que estar acá. Si yo considero sentido antihorario positivo, ¿sí? Y el coseno está acá, el seno tiene que estar atrasado. ¿Por qué está atrasado? Y bueno, lo vemos en la onda, porque acá pasa por máximo y baja, y acá recién pasa por máximo y baja 90 grados después. Está desplazada en fase 90 grados. Y yo puedo hacer la composición vectorial de esa onda, en vez de sumarla acá punto por punto, y que me da esto, hacer la composición vectorial por el método del paralelogramo, o el polígono. Y me queda esta componente A sub k, que por Pitágoras es la suma vectorial, no la suma algebraica, de A sub k con B sub k, sería la raíz cuadrada de A sub k al cuadrado más B sub k al cuadrado. Y si se hace, fíjense, si esto tuviera el vector B sub k, estuviera acá. Y los tres vectores giran a la misma velocidad angular, que sería la misma frecuencia, porque los tres son del késimo armónico, que tiene la frecuencia késima y nada más. Entonces los tres girarían y siempre se mantendrían en la misma disposición de fase. O sea que la componente esta naranja o marrón clarito que puse acá, no sé qué color es, no sé cómo la verán ustedes. Bueno, pero esa componente está atrasada respecto del coseno, un ángulo gamma sub k, que es el que yo puse acá, porque ahí va a estar el máximo. Fíjense que es cuando yo sumo más o menos los valores máximos o donde se da la suma, porque acá empieza a bajar y hay un punto donde lo que vale el seno y el coseno, por ejemplo, por acá, valen lo mismo, pero con distintos signos, entonces queda 0. Y ahí sigue la onda, y es una onda, sigue siendo la suma de dos ondas, un coseno y un seno, sigue siendo otra onda cosinusoidal, o sinusoidal, pero que está desplazada. Y también, si ustedes ponen este B sub k, lo ponemos acá como correspondería, vamos a ver que ese A sub k mayúscula está adelantada en este mismo ángulo, porque este ángulo sería el mismo que quedaría acá, y está adelantada delta sub k con respecto a la onda del seno. Entonces yo puedo emplear o el ángulo gamma sub k o el delta sub k para poder representar esta onda comparada con las otras dos ondas. Y entonces ahora una sola onda me daría el armónico de frecuencia késimo. Otra onda me daría el armónico de frecuencia k más 1. Otra onda me daría el armónico fundamental, o sea, el de la frecuencia 1, digamos, porque K sería igual a 1. Pero bueno, acá lo hice genérico con K. O sea, que estoy sumando genéricamente esta onda con esta onda. Y acá sería esta onda con esta onda. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer aparecer yo? La amplitud es armónica. Y la amplitud es esta A sub K mayúscula. Entonces, lo que hago es multiplicar y dividir por A sub K adentro de esta expresión. Perdón, acá. De la sumatoria, multiplico y divido por A sub k. Y el dividido A sub k lo paso acá abajo de esto. Y el A sub k multiplicado lo dejo acá afuera. ¿Ven? A este, por cuestiones obvias o convenientes, se le llama A sub 0, y ya dijimos que en vez de poner A sub 0 sobre 2, eso representa la componente media constante. En la práctica sería, como ahí dice, como el valor de continua de una onda de tensión o corriente en la parte eléctrica, y las otras serían las alternas, las que están con los armónicos
de las ondas cosinusoidales y sinusoidales. Y estarían montadas sobre esa onda de continua, digamos, sobre esa tensión continua o corriente continua, ¿sí? Bueno, pero si ahora aplicamos trigonometría por los triangulitos que vemos acá y consideramos el ángulo gamma sub k, por ejemplo, que es lo que es A sub k sobre A sub k mayúscula, y es cateto adyacente sobre hipotenusa, es el coseno de este ángulo. Mientras que B sub k sobre A sub k sería el seno de ese ángulo. Entonces yo reemplazo acá por el coseno de gamma sub k, esto, y esto por el seno de gamma sub k, me queda por una relación trigonométrica que conocemos, que esto quedaría coseno del primero por coseno del segundo, más seno del primero por seno del segundo. Esto es lo mismo que el coseno de la diferencia de estos dos ángulos. Entonces, lo podría expresar de esta forma. Y esta es la nueva forma de la serie de Fourier, donde ustedes ven que en vez de tener dos términos que representan cada armónica, tengo uno solo, que reemplaza esos dos al seno y al coseno. Y en este caso está representada con una onda cosinusoidal de la misma frecuencia, o sea, Kpi sobre L sería la frecuencia, ya lo vamos a ver ahora en la interpretación de la transformada de Fourier. Kpi sobre L sería la frecuencia porque sería la frecuencia angular, omega, y el X sería el tiempo. Eso lo han visto en física seguramente. Ya después lo vamos a ver. Mientras que eso representa la onda de la misma frecuencia, pero que está desplazada en fase, porque no es un coseno de X directamente, sino que es un coseno de algo de X menos un ángulo, que es el ángulo gamma sub k. Y esto es porque esta onda dijimos que está trazada con respecto a la del coseno puro, digamos, o original, ¿sí? Y entonces, bueno, esa sería otra forma, y estudiaría los armónicos viendo la amplitud de componente continua que tiene, o componente media, y cada armónico lo vería con su amplitud, su frecuencia, y qué desplazamiento de fase tiene con respecto al armónico fundamental de la misma frecuencia, o sea, respecto al coseno-seno puro, digamos, sin desplazar. Pero también podría haber obtenido esta otra forma, en vez de obtener una forma coseno, hubiera obtenido una función seno. Si los ángulos estos, o sea, si estos cocientes cateto adyacente sobre hipotenusa y opuesto sobre hipotenusa, los hago referido ahora a este otro ángulo de acá, van a cambiar, en vez de ser el seno, el que era el seno, va a ser el coseno, porque el seno es el coseno del complemento, ¿sí? O sea, el seno de un ángulo es lo mismo que el coseno del complemento de ese ángulo, ¿sí? De ahí que se llama coseno, porque es el coseno del complemento, justamente. Entonces, bueno, porque si nosotros tomamos este ángulo, ahora el cateto adyacente viene a ser B sub k, y el cateto opuesto viene a ser A sub k. Bueno, eso es trigonometría. Entonces, si en lugar de reemplazar esto, reemplazamos por esto como el seno de delta sub k y esto como el coseno de delta sub k, me queda ahora la expresión así. Y esto, seno de un ángulo por coseno del otro, más coseno del primero por el seno del segundo, es el seno de la suma de dos ángulos. Pero esto es por razones trigonométricas y relaciones entre las funciones trigonométricas, ¿no? Y entonces estaría, esta onda es la misma que esta, nada más que estaría representada con un seno, pero atrasado, perdón, adelantado, porque es adelantado con respecto al seno original, adelantado con respecto a este seno, porque sería acá donde está el máximo y acá donde está el máximo el otro. La otra está atrasada y esta está adelantada. Acuérdense en que este vector estaría acá. Entonces, si lo vemos en sentido antihorario, este es el que está más atrasado de todos. Después le sigue este y después le sigue el azúcar, el que va adelante. Cuando estos vectores giran a una velocidad angular omega. Esto tiene que ver con movimiento circular uniforme que después se transforma en un movimiento oscilatorio armónico. Es física esto, ¿sí? ¿Le suena o no le suena? Sí, profe.
No me contestan, pero sí. Les supongo que les sonará. Y si no, se van a tener que ir a revisar un poco trigonometría y física. Y movimientos oscilatorios. Bueno, entonces estas son dos formas que se usan más en la práctica. ¿Y por qué? Porque, bueno, es más simplificado de analizar. Simplemente por eso, nada más. No hay ejercicio en la guía de esto y tampoco suelo dar ejercicio de esto no parcial. Los otros ejercicios son los que van a estar más cómodos. Bueno, vemos una última forma de la serie de Fourier, que tampoco se usa desde el punto de vista práctico. ¿Para qué? Para analizar en esta forma. ¿Por qué? Porque esta es una forma compleja. Y introducimos de nuevo los números complejos. Se llama forma exponencial compleja. ¿Por qué? Porque nosotros ya habíamos visto que coseno de tita era e a la i tita más e a la menos i tita sobre 2, y seno de tita e a la menos i tita, perdón, e a la i tita menos e a la menos i tita sobre 2. Entonces, si nosotros reemplazamos y volvemos a tomar de nuevo la misma como referencia esta del intervalo menos LL, reemplazamos el coseno y el seno en función de las exponenciales, me van a quedar números complejos acá. Pero los coeficientes también van a ser complejos. ¿Por qué? Porque de alguna manera, multiplicando uno por el otro, vamos a ver que algunos se anulan y lo que va a quedar en definitiva después quedaría solamente una función real, porque esto sigue siendo una función real. Entonces, el hecho de que pongamos esto en forma compleja es porque después esto me da el puntapié inicial, digamos, para entrar en el tema integral de Fourier y transformada de Fourier. O sea que es más bien teórico esto, pero es la base para poder interpretarlo. Entonces, ¿cuál es la forma exponencial compleja? Reemplazamos, ven acá el coseno y el seno por esto. E a la i k pi x sobre L, e a la menos i k pi x sobre L. Pero resulta que yo puedo sacar factor común e a la i k pi x sobre L, de acá y de acá, y factor común e a la menos i k pi x sobre L. Bueno, haciendo eso queda esto. Quedan, fíjense, en coeficientes complejos, pero que son complejos conjugados uno del otro, ¿ven? Por eso que después, si uno emplea de nuevo la fórmula de Euler, con esto lo vuelve a poner coseno más i por el seno, los términos imaginarios se van a cancelar. Porque cuando lo multipliquen por esto, como acá van a estar los conjugados, y acá también los conjugados, bueno, se va a dar que se van a cancelar. Bueno, pues nosotros no lo vamos a cancelar porque nosotros queremos que nos quede en la forma exponencial compleja. Entonces, si ahora le llamamos por una cuestión de simbolizarlo de alguna manera, a este coeficiente lo llamamos C sub 0. A este coeficiente lo llamamos C sub K. Y a este coeficiente lo llamamos C sub menos K. Yo podría poner todo esto en una sola sumatoria. Fíjense, si al K le doy valores positivos y negativos y el 0, voy a obtener los tres coeficientes. Porque cuando acá le dé los valores positivos, voy a tener esta función e a la i k pi x sobre L. Y voy a tener el coeficiente que le llamamos C sub K. Cuando acá le dé los valores negativos, sigo teniendo, ve que acá yo pongo la función e a la i k pi x sobre L. Pero si le doy los negativos, me van a aparecer estas funciones. Y los coeficientes se van a llamar C sub menos K, que son los conjugados de los respectivos C sub K. Y por otro lado, si acá le doy el valor 0, ¿qué queda? Esta función queda e a la 0, 1. Queda la función de la base ortogonal, que es 1, que es la que acompaña este coeficiente. Y me queda el coeficiente C sub 0. Entonces yo podría tener una última forma de la serie de Fourier, que es una sumatoria de menos infinito a infinito, con K entero, de C sub K por E a la I K pi X sobre E. Ahora bien, es deseable tener esta fórmula o esta función y poder determinar el C sub K no partiendo de la otra, porque si no, entonces ya tenés que desarrollar primero la otra y después hacer todo este análisis, partir y encontrar esta forma. Entonces es deseable obtenerlo directamente de acá. Entonces esto se puede ver como que la base ortogonal que tendríamos acá de funciones sería esta e a la i k pi x sobre L. Y este coeficiente C sub K
se podría sacar con la formulita esta. Como sacamos los coeficientes de Fourier, multiplicando f de x por la función de la base ortogonal, el producto punto, dividido la norma de esa función al cuadrado. Pero, ¿qué pasa? Ahora vamos a tener el producto punto de funciones que son complejas en este caso, porque la exponencial es compleja. Entonces vamos a tener que redefinir el producto punto de otra manera para funciones complejas, que es más general que la anterior. Fíjense en cómo definimos el producto punto. Supongamos que tenemos dos funciones h y g, le llame cualquiera, complejas. Entonces su producto punto, en un intervalo AB, pongamos, acá va a ser menos LL, pero esto lo hice por una definición general, va a ser la integral entre A y B de h de x por el conjugado de g de x por diferencial de x. O sea que en lugar de tomar la función segunda como estaba, tomo su conjugado. ¿Esto por qué se hace necesario? Para que la norma, cuando yo tome la norma de una función, que es la función multiplicada por sí misma, ahora va a ser por el conjugado. Y cuando yo multiplique por el conjugado, me va a volver a dar un número real positivo. Y entonces la norma va a tener el sentido de algo que expresa un valor absoluto o un módulo de la función y que tiene que ser real positivo. Entonces, por eso se vuelve necesario definir el producto punto de esta manera. De todas maneras, esta es general, porque si h y g son reales, bueno, ¿cuánto vale el conjugado de un número real? Y el mismo número real. O sea que sería más general esta fórmula que la que hemos definido antes. Pero bueno, la definimos recién ahora, porque ahora estamos trabajando con una función que es compleja. Entonces, teniendo en cuenta esta definición y teniendo en cuenta que acá la base serían todas estas funciones, el 1, e a la i k pi x sobre l y e a la menos i k pi x sobre l. Yo la pongo ahí con k igual a 1, con k igual a 2, con k igual a 3 y pongo más menos. Entonces, esa sería la base ortogonal. Fíjense en que yo la podría representar con una sola función e a la i k pi x sobre l, que es esta. Porque para k igual a 0 me da la 1. Y sacamos la norma ahora de esta función, pero la norma ahora es el producto de una función compleja por otra compleja, producto punto. Y de acuerdo a cómo lo hemos definido, ahora ya no va a ser elevado al cuadrado acá. Va a quedar la primera función multiplicado por el conjugado de la misma función, porque la segunda es la misma función. Y entonces, ¿cuánto queda esto? E a la i k pi x sobre l por e a la menos i k pi x sobre l. Y queda 1, porque quedaría e elevado a la 0. Y entonces integro entre menos l y l, que era el intervalo donde supuestamente estaba definido esto, diferencial de x va a quedar 2l. O sea que la norma vale 2l. Y ahora el coeficiente se podría calcular haciendo f de x producto punto por la función de la base ortogonal, general, que era esta, dividido la norma al cuadrado. O sea, lo que es lo mismo, 1 sobre 2l, porque esto vale 2l, y esto sería la integral entre menos l y l de f de x por el conjugado de esta menos i k pi x sobre l diferencial de x. Manejamos que lo que es el conjugado. El conjugado del complejo e a la i tita es e a la menos i tita. ¿Y el módulo cuánto vale? 1, porque sería r por e a la i tita. Y si el r no está, vale 1. Y en lo que cambia era el argumento que se reflejaba respecto del eje X. ¿Sí? Por eso es E a la menos I k pi X sobre L. Y entonces con esta formulita yo puedo calcular los coeficientes de Fourier de este nuevo desarrollo en serie. O sea que no tengo que hacer toda esta deducción. Esto lo van a tener que hacer ustedes si yo les doy como teórico desarrollar la forma exponencial compleja. Y entonces ustedes parten de esta, y dicen, podemos reemplazar esto por las funciones exponenciales complejas con esta formulita y entonces queda esto. Y después decimos, como es deseable hacer esto, que directamente no parta de la otra, sino que con el producto punto puedo definir este coeficiente,
Entonces hacemos todo esto y la formulita que queda para definir ese coeficiente es esta que está. Y con esto y esto podemos armar la serie en forma exponencial compleja. Bueno, ¿para qué me sirve esto? Porque acá yo no voy a analizar ningún armónico, no voy a analizar las ondas sinusoidal y cosinusoidal porque la estoy reemplazando por la exponencial compleja, que no es una onda y que no se puede graficar, porque es una función compleja. Pero bueno, esto me va a servir para darme la introducción al tema que viene ahora, que es integral de Fourier, y que es el último tema que vamos a ver hoy. No sé que vamos a terminar antes, pero supongo que ustedes tendrán un montón de dudas de ejercicio para preguntar. Espero, porque no veo dudas, y así es como van a estar los parciales, me parece. Bueno, todas estas últimas formulitas no las vamos a ver. Vamos a ver el ejemplo que está hecho acá, que en la guía hay 2 o 3 ejemplos nomás, y es uno de los que está hecho en la guía. Después me di cuenta que había puesto en el apunte el mismo que estaba en la guía. Pero bueno, está así. Bueno, entonces, ¿qué es lo que es la integral de Fourier? Habíamos dicho que la serie de Fourier va a representar a funciones periódicas en el tiempo. ¿Qué pasa si yo tengo que analizar un fenómeno no periódico? O sea, por ejemplo, si yo le doy un impulso de tensión a un circuito y después eso ocurre en un instante de tiempo y después no ocurre más, no se repite. Entonces yo podría ver, o sea, un desarrollo en serie de Fourier de ese pulso, no es posible. ¿Por qué? Porque si yo hago este pulsito en este intervalo y después no se repite, pero la serie de Fourier me lo va a repetir, porque la serie de Fourier representa a esta función. O sea, varios pulsos repetidos cada 2p. ¿Estamos? Entonces quiere decir que no me sirve un desarrollo en serie de Fourier para analizar una función que no es periódica, que no sea periódica. Pero ¿qué pasa si yo empiezo a alargar el periodo? Entonces yo digo, sí, yo aplico este pulsito acá, lo aplico ahí, pero en lugar de a la 2p, que sería acá, sería 2p, ¿no es cierto? Porque, bueno, este le podría haber puesto menos LL. Le quise poner p porque esto estaba explicando otra cosa, o porque dije que el periodo era p porque era función periódica. No sé, se me ocurrió llamarle p. Bueno, si ahora en lugar de ocurrir en 2p, quiero que ocurra en 4p, ahora el periodo iría de menos 2p a 2p, serían 4p. Y el pulso recién se repetiría acá, y después ahí, y después a cada 4p. ¿Qué pasa si yo sigo alargando el periodo y digo, no, el pulso quiero que se dé ahí y que se repita recién a 8p? Va a llegar un momento que si yo quiero que se repita en el infinito, teóricamente, esta función periódica se transforma en una función no periódica, porque está el pulso y después se va a repetir en el infinito. La razón de haber hecho un pulso es porque la función tiene que ser integrable en el intervalo menos infinito infinito, como ya vamos a ver, si no, no admitiría un desarrollo en integral de Fourier. ¿Sí? Ya lo vamos a ver eso porque tiene que darse para que uno pueda resolver la integral, porque va a dar una integral impropia. Bueno, entonces yo podría investigar para ver si puedo representar esta función con algo matemático. Podría investigar a qué tiende el límite de la serie de Fourier de esta que es periódica, haciendo coincidir el periodo con el pulso S y después repitiendo la misma formita de onda, investigando qué pasa cuando yo le hago tender el periodo infinito. O sea, ¿quién daba el periodo acá? El L, porque el L era en el intervalo menos LL, supuestamente. Entonces a mí me interesaría investigar qué pasa con la serie de Fourier cuando el periodo que está dado por L tiende a infinito. Y si tomar ese límite, cuando L tiende a infinito la serie de Fourier, ese límite encuentro que existe, eso me podría dar una representación de la función no periódica, o sea, del impulso. Bueno, ese límite, si existe, si se dan ciertas condiciones, vamos a ver
que al tomar el límite de una sumatoria, por la definición de integral, se transforma en una integral. Y esa es la integral de Fourier que vamos a estudiar, si es que existe. Por supuesto, se da para fenómenos de tipo no periódicos y que tienen una forma de onda que tiene un área bajo la curva finita. Es decir, que es absolutamente integrable la función. Si no, no vamos a poder resolver, o mejor dicho, ese límite no va a existir y por lo tanto no va a existir ninguna representación en integral de Fourier. ¿Sí? Entonces, acá quiero que ustedes disciernan entre dos cosas diferentes. Una es la serie de Fourier, que representa funciones periódicas en el tiempo, y otra es la integral de Fourier, que va a representar a funciones no periódicas en el tiempo, fenómenos no periódicos. Y entonces ahora vamos a ver cómo es esta representación. Es un poco la introducción, que ustedes nunca me la hacen cuando yo... Este es un tema importantísimo, que yo lo suelo dar como tema. Ahora, como estamos en el LED, por ahí no lo doy todo, pero puedo decir, explíqueme qué es lo que es la integral de Fourier, o qué significa la integral de Fourier. Y sin hacer todo este desarrollo de fórmulas que hay acá, que tampoco son muchos, a veces he dado el desarrollo de fórmulas. Entonces, para poder hacer esto, vamos a partir justamente de la última, para eso hicimos esta última forma. La forma exponencial compleja de la serie de Fourier. Es decir, esta forma con el C sub k determinado con esta fórmula. Pero como en las aplicaciones estamos hablando de fenómenos periódicos que tienen que ver con el tiempo, entonces en lugar de emplear la variable x, yo voy a emplear la variable t. Y entonces voy a poner que la serie de, supongamos la función periódica esta, que le llamo f sub p de t, tiene una representación en serie de Fourier que es esta. C sub k por e a la i k pi x sobre l, la sumatoria desde k igual a menos infinito a infinito. Donde el C sub k se calcula con la formulita esta. Pero acá sí le voy a dejar x. ¿Por qué acá le voy a dejar x? Porque total esta es una integral que al resolverla, el x ya va a quedar valuado entre L y menos E. O sea que en definitiva, esto va a quedar expresado en función de t, del tiempo. Bueno, y ahora voy a introducir esto acá dentro de la sumatoria. Y lo voy a poner así. Entonces, 1 sobre 2L por la integral entre menos L y L, de E a la menos I k pi x sobre L, diferencial de x, todo por E a la I k pi t sobre L. Ahora le vamos a dar una visión física a esto, porque en la realidad esto tiene que ver con fenómenos físicos. Entonces, acá aparece lo que les decía yo recién, la pulsación o frecuencia angular, se le suele llamar, o velocidad angular omega. Como ustedes recuerdan que este argumento k pi x sobre L no era otra cosa que los argumentos de las funciones coseno y seno. Y los argumentos, normalmente en un movimiento oscilatorio, armónico o movimiento circular, el coseno y el seno están en función del argumento de omega t. Es decir, omega, que es lo que es la velocidad angular en radianes sobre segundo. Acá hagamos dimensionalmente cómo quedaría. Multiplicado por el tiempo te da el ángulo que recorre, digamos, el móvil cuando hace un movimiento, que se lo circular uniforme. Y entonces el coseno es de ese ángulo o el seno es de ese ángulo. Por eso en el argumento de la función seno y coseno tiene que aparecer el omega t. Bueno, entonces es factible que yo le dé la interpretación esa y que acá pi sobre L, que es lo que acompaña a la variable t o a la variable x, es lo mismo, porque esto después se va a integrar, se le llame justamente frecuencia angular o velocidad angular omega. Pero como se corresponde con un determinado armónico, que es el del orden k, lo llamamos omega sub k. Y el del armónico k más 1 lo voy a llamar omega sub k más 1. El del armónico 1 lo voy a llamar omega sub 1. Y acá le pongo del armónico 0, le voy a llamar omega sub 0, pongamos.
No importa esto si es omega sub 0 o omega sub 1, porque acá estaría omega sub 0, porque yo incluí el término 1 acá de la base ortogonal, lo incluí acá adentro. Entonces es para k igual a 0, sería la frecuencia omega sub 0. ¿Sí? Bueno, quedaría 0 en ese caso. Pero bueno, yo le hice un gráfico, que quise hacer un gráfico de una función discreta para distintos valores de omega. ¿Sí? Ahora me estoy dando cuenta que esto podría ser omega en el instante 0. O sea, para omega igual a 0. Pero no importa. Es para ver cómo depende esto de la frecuencia. Entonces, si yo hago esa consideración, esa interpretación, resulta que acá esto me va a quedar omega sub k, acá me va a quedar omega sub k. ¿Y qué pasa si yo hago la diferencia entre dos omegas sucesivas? Fíjense en lo que pasa. El omega sub k más 1 sería k más 1 por pi sobre L. Si yo hago la diferencia de esto menos esto, el k pi sobre L, el k pi sobre L se va. Y me queda pi sobre L nada más. Y si yo hago entre dos frecuencias sucesivas, entre la 1 y la 2, entre la 2 y la 3, y la 2 y la 4, y la 3 y la 4, y etcétera, me va a dar siempre pi sobre L. Entonces yo voy a hacer aparecer este pi sobre L acá, como coeficiente. ¿Cómo? Multiplicando y dividiendo por pi. Esto es lo que he hecho acá, ¿ven? Multiplicar y dividir por pi. Ahí adentro. Y acá le llamo omega sub k y omega sub k. Por x y acá por t. ¿Por qué quiero hacer aparecer esto? Porque yo quiero hacer aparecer el delta omega en alguna forma. Esto es como si fuera toda una función de omega, la sumatoria de quién depende, del parámetro k. Y k está influyendo a omega, porque según el k va a ser el valor de omega que va a tomar. Entonces, si todo esto es una función de omega y yo la quiero multiplicar por el delta omega, me queda una sumatoria de valores de la función de omega discretos hechos a intervalos delta omega entre sí, cada uno, porque esto es delta omega, esto también es delta omega, y lo que me estaría dando la multiplicación de ese valor por el delta omega sería el área de este rectángulo. O acá el área de este rectángulo, con el valor medio de S de omega, o G de omega, porque todo esto sería una función de omega. Porque una vez integrado este X, ya no queda más, porque está integrado, toma el valor L y menos L en los límites de integración. Y el T va a quedar como una constante, porque la función tiene que quedar como función de T. O sea que todo esto sería una función de omega, esto que está acá, de omega sub k. Y entonces, ¿qué me estaría dando eso? Me estaría dando como el área aproximada bajo la curva de una curva continua que uniría todos estos puntos. O sea, esto es análisis matemático 1. Entonces, si yo después hago tomar el límite cuando delta omega tiende a 0, este espectro discreto, que dice acá que es un espectro discreto de frecuencia, porque toma valores cada cierto pi sobre L, que es delta omega, se transforma en un espectro continuo y toma una función f de omega directamente. Por eso acá está el eje omega. Y por lo tanto tomaría el área bajo la curva. Y esa sumatoria desde menos infinito a infinito, de correspondiente acá, de esa función de omega por el delta omega, me estaría dando la definición de una integral. La integral para omega que varía de menos infinito a infinito. ¿Y de qué? De toda esta función de omega por el diferencial de omega. Bueno, por eso yo quiero hacer aparecer este delta omega y por eso he multiplicado por pi y dividido por pi acá. Y entonces este pi sobre L es lo que hemos llamado delta acá. El otro me va a quedar el 2pi como un coeficiente. El e a la i omega sub kt lo dejo de este lado. La integral entre menos LL, y todo esto lo que yo decía es una función de omega sub k, discreta,
Es decir, esto es como los valores que va tomando para omega sub 0, para omega sub 1, para omega sub 2, para omega sub k, etc. Tomando el límite de esta sumatoria, cuando delta omega tiende a 0, esto se transforma en una g de omega continua. Ya no es más discreta. Entonces se transforma en la integral entre menos infinito e infinito de g de omega por diferencial de omega, que es lo que yo tengo acá, cuando tomo el límite. ¿Y por qué a mí me interesa? Después explico lo otro. ¿Por qué me interesa tomar el límite cuando delta omega tiende a 0? Porque si delta omega tiende a 0, como delta omega está en función inversa a L, entonces quiere decir que si esto tiende a 0, L tiende a infinito. Y mi objetivo era que el periodo tendiera a infinito para que esta función no periódica se transformara en una, esta función periódica se transformara en una no periódica. Entonces, por eso yo quiero que el L tienda a infinito y el delta omega, consecuentemente, tiene que tender a 0. Eso es lo que quiero hacer. Si yo hago eso, la función ahora que tengo acá ya no va a ser más f sub p de t, sino que va a ser f de t, una función no periódica. Y voy a tener la representación que yo quiero en integral de Fourier de un fenómeno no periódico. Ahora, ¿puedo tomar ese límite? ¿Va a existir ese límite? Bueno, se tienen que dar estas condiciones. En realidad, estas condiciones que yo puse acá no son todas condiciones. Algunas son como aclaraciones que debemos considerar, digamos, o condiciones que debemos considerar que se van a dar y que yo ya les he ido explicando, que cuando delta omega tiende a 0, el L va a tender a infinito, que la integral entre menos L y L se va a transformar en una integral impropia, y que por ende vaya a requerir la condición esta de que f sea absolutamente integrable en todo el intervalo. Y por eso es que yo puse un pulso, como que el área bajo la curva de un pulso es finita. Entonces ese pulso va a tener una representación en integral de Fourier. Una función que crece, como la función valor absoluto, no va a tener una representación en serie de Fourier, porque crece hacia el infinito, y el área bajo la curva va a ser infinita. Entonces, digamos que las consideraciones a tener en cuenta antes de tomar ese límite son las siguientes. Primero, en la serie de Fourier, el 2L, ¿qué es lo que representaba? El periodo. Entonces, cuando el L tiene que tender a infinito, porque yo quiero que la función periódica se transforme en una función no periódica. Eso por un lado. Por la A, dice por otro lado que si L tiende a infinito es porque delta omega tiende a 0. Entonces yo tengo que hacer tender delta omega a 0. Por eso es que voy a tomar ese límite. Ahora, el omega sub k es un punto, es como si yo dijera acá, tengo esta frecuencia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y así todos los números naturales, como las frecuencias en radianes por segundo. Pero ¿qué pasa si yo el delta omega lo hago tender a 0? Y que estos subintervalos cada vez se van transformando en más chiquitos. Y entonces la función ahora omega ya no va a depender de omega sub k, o sea, de un número discreto, como pueden ser los números naturales, sino que va a depender de todo el eje omega en forma continua. Y por lo tanto, este omega sub k que aparece acá en los exponentes, se va a transformar en omega directamente. O sea que la voy a hacer depender de la frecuencia omega en forma continua. Eso es lo que dice acá como tercera condición. El espectro se ve que se transforma, dice acá, en un espectro continuo en frecuencia, en lugar de un espectro discreto. Por último, la integral que queda acá en el medio, como coeficiente o parte de esta función g de omega, tiene los límites de integración que son el L. Y el L tiende a infinito. Entonces esto se transforma en una integral impropia entre menos infinito e infinito de la función f de x por e a la i omega sub kx. Esta función e a la i omega sub kx, ¿me interesa analizarla para ver si esta función converge o no converge? El e a la menos i omega sub kx, ¿me interesa?
tenerlo en cuenta para ver si toda esta integral converge o no converge cuando esto se transforma en infinito, infinito? A ver, estoy buscando, estoy esperando que me conteste. Esto me interesa tenerlo en cuenta para ver si la integral converge o no converge. Este es el concepto de números complejos. ¿Qué tengo que ver si la integral, qué tengo que ver para ver si la integral converge? El valor absoluto de la integral, para ver si realmente se mantiene menor que un valor infinito, o sea, que tome un valor infinito. ¿Y el módulo? ¿A qué lo que era igual el módulo de mi integral? ¿O era menor o igual? ¿Que qué? En complejo lo vimos. Estoy tratando de descansar un ratito para que no me canse de seguir hablando y que ustedes hablen un poquito. Pero no sé si están ahí o no están. No quieren hablar, no les saco ni una palabra a ustedes, ¿eh? Tengo que decir todo yo. Y así no van a aprender mucho, ¿eh? Me interesa calcular el módulo de la integral. Si yo llego a determinar que el módulo está acotado, acotado quiere decir que tomo hasta un valor máximo, pero finito, entonces yo voy a decir que es integrable eso. Es más, voy a decir que es absolutamente integrable, como dice acá. Pero, ¿por qué no voy a si me interesa o no me interesa tener en cuenta este factor e a la menos i, e a la menos i, lo digo con más, omega sub kx? ¿Qué es lo que es esto? Esto es un complejo. Y este complejo tiene el módulo que vale 1, porque el r por e a la i tita, acá sería e a la i tita que daría nada más. ¿Y cuánto vale entonces el valor absoluto de esto? 1. Por eso no me va a interesar analizar si esto converge o no converge, porque esta parte no me interesa, porque esto sí está acotado. Ahora, lo que tiene que estar acotado es el módulo de esta función, porque si yo tomo el módulo de la integral, es menor o igual que la integral del módulo del integrando. Entonces, para que esta integral sea convergente, cuando L tiende a infinito, el valor absoluto de f de x integrado entre menos infinito e infinito tiene que dar un valor finito. Se dice que tiene que ser menor que infinito. Entonces, si yo digo que el valor absoluto de esta integral, perdón, la integral del valor absoluto, porque se mantiene menor o igual siempre, es menor que infinito, o sea que toma un valor finito, entonces f es absolutamente integrable y yo puedo tomar este límite y no me va a dar un valor infinito esta integral. O sea, me va a ser convergente. Esa es la condición más importante de toda esta, porque las otras son aclaraciones, digamos, como dije recién, que se van dando cuando yo tomo el límite, que es lo que pasa en esa fórmula cuando tomo el límite. Pero lo más importante es que f tiene que ser absolutamente integrable. O sea que se tiene que cumplir que la integral del valor absoluto de f por diferencial de x, de f de x por diferencial de x, sea menor que infinito. Entonces, si se da eso, yo recién voy a poder tomar el límite para delta omega que tiende a 0 o L que tiende a infinito de toda esa sumatoria. Y ahora sí, por definición de integral, esto se transforma en la integral entre menos infinito e infinito, porque los límites los da los valores de K. K era directamente proporcional a omega, entonces omega va de menos infinito a infinito. De G de omega, porque esto se transforma en omega en forma continua, por el diferencial de omega. Esto es por definición de integral, se dice, ya está. Si ahora represento quién es G de omega, ¿quién era? Era todo esto. Era 1 sobre 2pi por la integral entre menos infinito e infinito, va a quedar de f de x por e a la menos i omega x por diferencial de x, todo esto por e a la i omega t y por diferencial de omega. O sea, esto está. Esto es lo que se conoce como integral de Fourier
de la función f de t. Esta integral, la que me está dando este límite, no la de acá adentro que es para calcular el coeficiente. Y representa la función f de t, se dice en el dominio temporal, o sea, en el dominio del tiempo, a la función no periódica, o sea, el fenómeno no periódico lo representa en el dominio del tiempo. Porque digamos que esta integral, una vez resuelta, quedaría en función de t, pero se la deja expresada, así como dejamos expresada la sumatoria de una serie de Fourier. Y si después queremos, analizamos ciertos armónicos, o sea, ciertos primeros términos de esa serie. Bueno, acá yo después en el ejercicio les voy a dar para que veamos que analicemos los primeros valores que toma esa integral. Y vamos a ver que vamos a obtener una aproximación a la función no periódica f de t. Entonces, esto es la integral de Fourier. Representa, esto es importante que lo sepan porque no me lo saben decir, representa la función no periódica en el dominio del tiempo, o sea, en el dominio temporal, se podría decir. Y lo que está acá adentro, entre paréntesis, es como si fuera el coeficiente Fourier. Fíjense la similitud que tiene esta integral con la sumatoria de Fourier, la serie de Fourier. Si esto yo lo llamo como un coeficiente f de omega, mayúscula, que en realidad se la conoce como la transformada de Fourier de f de t, este f de omega, o sea, lo sustituyo a todo esto, lo voy a llamar f de omega, porque esto va a quedar en función de omega, una vez integrado esto con x, ya lo vamos a ver en los ejercicios, va a quedar f de omega. Y acá lo explicito, quién es f de omega, donde f de omega es todo esto que está entre paréntesis. Decía que queda una similitud con la serie de Fourier. La serie de Fourier era una sumatoria de infinitos términos que tenían cada uno su coeficiente de Fourier multiplicado por la función de la base ortogonal. Bueno, acá la sumatoria la estaría representando el signo este de integral. Pero es una sumatoria infinita ahora, continua, por el diferencial de omega, que es lo que acompaña la integral. El coeficiente de Fourier sería esta transformada de Fourier f de omega. Y el e a la i omega t, si nosotros recordamos, no era otra cosa que la base ortogonal de la serie de Fourier en la forma exponencial. Entonces ahí uno ve la similitud con la serie de Fourier. O sea, la base ortogonal, el coeficiente de Fourier, que es nuestra f de omega grande, y la sumatoria que ahora se transforma en un integral. Podemos hacer esa analogía entre lo que es la serie de Fourier y la integral de Fourier. Bueno, me interesa también interpretar quién es este f de omega. F de omega, fíjense en que es una transformación que transforma a la variable tiempo en la variable omega de la función f de x. Sería como lo que vamos a ver la clase que viene, la transformada de Laplace, que es una transformada que transforma la variable t, que suele ser el tiempo, a una variable s, que ya vamos a ver para qué la transformamos a esa variable s, como transformada de Fourier, donde esa variable s también tiene que ver con la frecuencia. Entonces esta transformada de Fourier es una transformada de la función de t para transformarla como una función de las frecuencias omega. Eso que sería una representación de la función f de t en el dominio de la frecuencia ahora. O sea, te daría cómo se comporta la función f de t si yo la descompongo en una serie de armónicos. Porque me estaría dando una representación continua en función de omega, y omega sería la frecuencia. Que en este caso se le llama frecuencia, mal llamada frecuencia, porque en realidad es la velocidad angular, o es la pulsación. Lo que pasa que cómo está relacionado omega con la frecuencia, con una constante de proporcionalidad que es 2pi, que justamente aparece acá abajo. Porque 2pi por f es omega, en física, lo han visto. Y entonces directamente se le llama omega como la frecuencia angular, pero en realidad sería la velocidad angular o la pulsación. La frecuencia es f y se mide en hertz.
¿sí? Pero bueno, se lo llama directamente como que depende en forma directamente proporcional a la frecuencia, se lo acostumbra a llamar frecuencia angular o pulsación. Y entonces esta f de omega, que es la transforma de Fourier, te da una representación de la función no periódica, pero en el dominio de las frecuencias. O sea, cómo depende esta f de t de las frecuencias omega, porque esto va a quedar una función de omega. Entonces esas son las dos interpretaciones que necesito que sepan o que interpreten para, por ejemplo, el parcial. También suelo preguntar qué es lo que representa la integral de Fourier y qué es lo que representa la transformada de Fourier, que es parte de la integral de Fourier. Sería el coeficiente de la integral de Fourier. ¿Estamos? Bueno, y hasta ahí el tema. Lo que viene después son formulario y formulario, que yo lo puse por una cuestión de, fíjense, ustedes me podrían decir, ¿cómo una función que es real depende de toda esta integral donde aparecen acá funciones complejas? Bueno, se puede demostrar, como lo vamos a ver en el ejercicio, y acá lo he hecho en forma teórica, que si yo a este e a la i omega x lo pongo con este e a la i omega t y lo pongo como e a la i omega t menos x, como lo puse acá, o x menos t con signo menos esto, es lo mismo. Por la fórmula de Euler yo puedo pasar a cosenos y senos. Y después se demuestra que la integral que da la parte imaginaria va a ser cero, porque va a ser una función impar de omega o de x, según qué integral esté considerando. Y entonces me va a quedar una representación real de la función que es esta. Esta en realidad es la interpretación o la representación, se dice trigonométrica real de la función f de t. Y sería también la integral de Fourier, sino un poco más desarrollada. Pero bueno, no me interesa que lleguen a esto. Esto lo vamos a llegar en los ejercicios en todo caso. Después también se puede hacer una simplificación para el caso de funciones pares o impares. Por ejemplo, este pulso que yo hice acá. Contéstenme ahora, ¿eh? ¿Este pulso es par o impar? Par. Par, profe. Par. Bueno, entonces yo podría todavía reducir más esta expresión. Se presenta el producto de funciones de igual paridad o distinta paridad, porque acá aparece la función multiplicada por un coseno. Y entonces se podrían reducir a esta formulita más simplificada, donde esto sería la integral de Fourier y esto sería la esta sería la integral de Fourier y esta la transformada de Fourier, para el caso de una función par. Y de una impar quedaría esto. Bueno, pero esta formulita, véanla ustedes, en realidad es todo matemático esto, no hay que interpretar nada, simplemente si es par o impar, y ven que la integral la cambie al doble de la integral entre 0 e infinito. Y salió este 2 que tenía acá abajo, que era 1 sobre 2pi. Depende qué integral sea la que cambio a 0 infinito, ¿sí? Bueno, eso lo vamos a ver en este ejercicio, ¿no? Como para terminar el tema. Este es un pulso cuadrado que se aplica, tiene un valor 1 en el intervalo menos 1, 1 del tiempo. Supongamos que esto es menos un segundo y un segundo, ¿sí? O sea, un instante antes de 0 y un instante después de 0 igual. Y que vale 1 y que luego cae a 0 y no se repite más, ¿sí? Entonces, esto, un análisis, no resiste un análisis en serie de Fourier, o no admite, no resiste, no sé qué se pone la palabra, no resiste. No admite un análisis en serie de Fourier. ¿Por qué? Porque no es un impulso que se va a repetir después y se va a volver a repetir. Entonces yo lo tengo que interpretar con una integral de Fourier. Esta es una función absolutamente integrable, viéndola así en su gráfico. Es la azul, ¿eh? Así y así. Es absolutamente integrable entre menos infinito e infinito. Entonces no entendieron nada de lo que yo dije de absolutamente integrable. ¿Qué dice acá?
Me quedo así, me puedo quedar 2 horas y ustedes no dicen nada. Se me van, seguro. Bueno, ¿es absolutamente integrable o no? Hagan la integral entre menos infinito e infinito. ¿Cuánto da? La pueden hacer calculándola mentalmente acá la integral. ¿Qué valor numérico tiene la integral? Ay, análisis 1. Interpretación geométrica o interpretación de la integral. Qué mal que estamos. No quiero decir. ¿Cuánto vale la integral? Bueno, vuelvo a repetir porque a lo mejor no me están escuchando. No sé. ¿Cuánto vale la integral entre menos infinito e infinito de esta función f de t? ¿Cero, profe? ¿Por qué 0? ¿Qué es la función nula? Ah, no, pero pensé que como estaba por parte. Bueno, Bueno, sí, por parte, pero no es nula en todo el intervalo del eje real. Toma un valor en un intervalo, entonces. toma el valor de 1. Pero ¿cuánto vale la integral? ¿La integral vale 1? Es constante en el intervalo menos 1, 1. ¿No vale 2? Ay, Dios mío. ¿Cuántos son? 24, no, serían 22 conmigo. De 22 personas, uno solo dijo vale 2. Puede ser que los otros no sepan o no se animan y díganlo, porque si no, no importa, yo ahora no lo estoy evaluando, chicos, si se equivocan o no. Peor es que se equivoquen en el parcial. Sí vale 2. ¿Y por qué vale 2? ¿Por qué vale 2? Porque la sería un integral rectángulo. sería de t entre menos 1 y 1, entonces haciendo barrow quedaría 1 menos menos 1, ya 2. ¿Pero hace falta hacer eso? No, puede ser de menos 1 a 1, tenés una distancia de 2 por 1. O sea, el área bajo la curva. Geométricamente lo hago, es este rectángulo. 2 por 1, 2. Y entonces la integral de esta función de menos infinito a infinito vale 2. Porque acá vale 0, se descompone por tramo, como lo dijo antes otro de ustedes, y acá vale 0, acá vale 0 y acá vale 2. Y entonces queda 2. Por lo tanto, es absolutamente integrable porque es menor que infinito. Su valor absoluto, que en este caso el valor absoluto es 1, porque es positivo en este caso. Pero si fuera un pulso que acá vale 1 y acá vale, no, que acá vale menos 1 y acá vale 1, también es absolutamente integral. Y ahí sí daría 0, porque el área bajo la curva esta y de esta es negativa, es igual, daría 0. Si fuera un pulsito cuadrado así, rectangular. O sea que vale menos 1 acá y acá vale 1. Y ese también admite un desarrollo, perdón, admite una integral de Fourier. Bueno, entonces, los desarrollos que ustedes tienen, ¿qué pasa si yo digo es la exponencial creciente? E a la t, que parte así, va creciendo hasta el infinito. Y podría decir es e a la valor absoluto de t. Entonces, para el otro lado quedaría así creciendo también. ¿Sería integrable? Y como lo digo, es para que respondan lo que tiene que ser. ¿Sería integrable si fuera creciente? Para acá y para acá. No sería absolutamente integrable. Y no, porque daría infinito el área bajo la curva, porque sigue creciendo hasta el infinito. Ahora, si yo tomo la exponencial decreciente, digo e a la menos t, o pongo e a la menos valor absoluto de t. Entonces, cuando tomo el t negativo, le sigo tomando e a la menos, quedarían dos curvas decrecientes.
Esa sí es absolutamente integrable. Y esa es la que tienen uno de los ejercicios que tiene la guía. ¿Sí? Bueno, digamos que ustedes tienen que ver por simple inspección, o cómo está definida acá, que dice que vale 0 para este intervalo, vale 1 para este intervalo y vale 0 para este intervalo. De acuerdo a esto se tiene que dar cuenta que el área bajo la curva debe ser finita para que sea aplicable esto de la integral de Fourier. Y ahora hacemos directamente la integral que me da la transformada de Fourier, que era esta, la f de omega, esta, y después la ponemos acá, es como si estuviera calculando los coeficientes de Fourier, y después lo pongo dentro de esta integral y queda definida la integral. No, esta integral no se resuelve, queda expresado en integral de Fourier, ¿sí? Después se la analiza, que ya vamos a ver cómo se haría el análisis. Bueno, entonces calculo la f de omega, que es la transformada de Fourier. 1 sobre 2pi por la integral entre menos infinito e infinito de f de x por e a la menos i omega x. Pero como esta integral se descompone en 3 tramos, en 2 tramos va a ser 0. Y por eso le pongo directamente la integral entre menos 1 y 1 de 1, porque la función vale 1, por e a la menos i omega x. Bueno, pero esto es e a la u sobre u', la integral. La integral es respecto de la variable x. Por lo tanto, el u' vale menos i omega. Por eso está dividido menos i omega. Valuado por la regla de Barrow, como dijo uno recién, perfecto. Valuado en 1 y valuado en menos 1, queda el menos i omega lo saqué acá afuera, porque es constante esto. Esto valuado en 1 queda negativo y quedaría menos la evaluación en menos 1, que quedaría positivo. E a la i omega. Bueno, si introduzco este signo menos acá adentro, queda al revés esto, e a la i omega. Y si pongo el 2i acá abajo de esto, ¿qué es lo que define esto? E a la i omega, que es como si fuera e a la i tita, menos e a la menos i tita sobre 2i. Define el seno de omega, el seno de tita, pero que en este caso se llama seno de omega, sobre pi omega. Entonces, que esto es una función de omega. Esto, ¿saben qué es esto? Esto es la transformada de Fourier, y es la que representa la función en función de la frecuencia, y es como si yo hiciera este gráfico, pero en forma continua. Iría bajando, iría decreciendo. Si lo pudiéramos graficar, este seno de omega sobre omega, vamos a ver que es una función decreciente. Cuando omega tiende a infinito, eso no tiende a un valor constante. No era un límite notable. Seno de omega sobre omega, omega sobre seno de omega. Era un límite notable, ¿no es cierto? Bueno, no se acuerdan de los límites notables. Bueno, pero esto te estaría dando una representación en función de la frecuencia de este pulso. O sea, no te daría esta formita, porque esta sería la representación en función del tiempo. Pero como yo estoy hablando de las componentes en frecuencia que tienen ese pulso, recuerden que este e a la i omega viene de las ondas cosinusoidales y sinusoidales. Y que omega tiene que ver con, vuelvo a decir, con la frecuencia angular o velocidad angular de ese movimiento oscilatorio que, bueno, que representa ese fenómeno periódico, ¿sí? O no periódico en este caso, ¿sí? Bueno, sí, me contesto yo solo porque ustedes no me contestan ni sí ni no. Me parece que están en las nubes, volando por ahí. Bueno, y ahora directamente pongo esto dentro de la integral de Fourier, que era la integral entre menos infinito e infinito del coeficiente f de omega por e a la i omega t por diferencial de omega. Y así tengo la representación en integral de Fourier. Y ahí termina el ejercicio. Ahora, si yo quiero la representación que le decía trigonométrica real, puedo emplear la fórmula de Euler. Para este, ven que lo pongo coseno de omega t más i seno de omega t. Y ahí es donde aparece, ven de nuevo las funciones coseno y seno. Descompongo esto, distribuyo y descompongo en la suma de estas dos integrales, o sea, por la linealidad de la integral. Y fíjense en qué pasa acá.
el término imaginario puro, que es este, tiene una función impar de omega, porque es la multiplicación de un seno por otro seno de omega, las dos son impares, impar por impar da par, pero después está dividido pi omega, que es una función lineal, y la función lineal es impar también, porque esta omega está elevado a la 1, exponente impar. Entonces quiere decir que todo esto es una función impar de omega integrada en un intervalo simétrico, de menos infinito a infinito. Por lo tanto, esta integral vale 0. Y queda que la parte imaginaria sea no. Y esto queda como la representación trigonométrica real de la función f de t. O sea, depende de seno y coseno, en definitiva. Y si yo quiero, si analizo que esto es una función par de omega, podría, en vez de tomar la frecuencia de menos infinito a infinito, tomar de 0 a infinito y tomar el doble de la integral, que va a dar lo mismo porque esto es una función par de omega. Y esa quedaría, ven que queda la representación de una función real, no de una función compleja. Bueno, hasta ahí llegaría hasta acá el ejercicio. Yo lo desarrollé un poco más para que vean que realmente representa una función real y no compleja. Ahora, en la práctica, estas integrales suelen ser muy difíciles de calcular. Y a veces no hay una función elemental que me dé como el resultado de esta integral. Entonces estas integrales se tabulan por algún método numérico y vienen tabuladas y debe haber programas incluso que resuelvan esta integral y se suelen tabular hasta un cierto valor de frecuencia, porque es como cuando analizábamos los armónicos de la serie de Fourier. ¿Se acuerdan que yo decía, bueno, analizamos los primeros armónicos porque son los que contribuyen más a la forma de onda, ya que son los que tienen amplitudes más grandes? Los últimos armónicos, las amplitudes van disminuyendo. Entonces los podríamos despreciar. En este caso yo podría tomar, en vez de la frecuencia 0, de 0 hasta infinito, tomar toda la frecuencia, tomar hasta una determinada frecuencia omega sub 0. Entonces estaría tomando una aproximación. Bueno, esas integrales están tabuladas y si yo tomo, por ejemplo, esto lo saqué del libro, por supuesto que yo no lo he hecho yo, pero si tomo una frecuencia hasta 4 radianes por segundo, que fíjense en que es baja, y acá dice que es hasta el infinito la frecuencia. Si yo considero solo hasta las de 4 radianes por segundo, o sea, de 0 a 4, voy a obtener una representación de esta integral que me va a dar esta curva en rojo. Fíjense en que esto ya está representando como algo que se está aproximando al pulso este que está en azul. Si yo en lugar de tomar el límite superior tomara 16, obtengo una curva en rojo de la integral esta que tiene una mejor aproximación. ¿Sí? Bueno, entonces, como vemos, esa integral está representando, en cierta medida, si yo tomara toda la frecuencia hasta infinito, debería aproximarse al punto. Siempre en los puntos de discontinuidad vamos a ver que se aproxima el valor medio, como habíamos dicho con la serie de Fourier. O sea que acá siempre tendería a converger al valor promedio, que sería a 0,5, porque sería el medio entre todos. Bueno, eso de integral de Fourier. Nada más, esto como para que vean un poquito más el ejercicio. En la guía no tienen que desarrollar esto. Ustedes van a llegar a esto y ya está. A la integral de Fourier. ¿Sí? Bueno, no sé, pregunta no va a haber. No sé si va a haber preguntas. ¿Preguntas? No hay. A ver. No bueno, eso ya estaba de antes seguramente. Bueno, si no hay preguntas, hasta acá sería Fourier. Chicos, van faltando, a ver, podríamos hablar, si no hay preguntas, del parcial segundo. ¿Cuándo sería? Aunque ustedes todavía no tienen la nota del primero. Porque quedarían, a ver, por ver dos grandes temas. No, un gran tema y el otro a medias.
que sería transformar el Laplace, que me va a llevar como una semana y media capaz, y media semana que me va a llevar ecuación en derivadas parciales. Ecuación en derivadas parciales no está en el LED como un apunte, porque yo no tuve tiempo de hacerlo, y es algo que tengo pendiente por hacer. O sea que ustedes van a tener hasta transformar el Laplace, y lo otro van a tener que tomar apunte ustedes de las clases, de lo que yo les presente acá, como si yo escribiera en un pizarrón. Bueno, acá tengo escrito algunas cosas que les voy a presentar en foto, y ustedes tomarán nota de lo que yo les diga que es más importante, ¿sí? Y lo veremos de una manera más práctica, el tema ecuación en derivadas parciales. Entonces estaríamos terminando como la semana, a ver acá si tengo la semana, sí, mayo acá tengo. Estaríamos terminando como la semana que viene es 17 de mayo. El 28 de mayo sería 2 semanas. Ahí entre el 28 de mayo y los primeros días de junio, a ver, hasta el 4 de junio, yo ya estaría terminando para dar el parcial. O sea, 5. El sábado 5, o si no, el sábado 12. O si no es el sábado 5, lo tomaría el viernes 11. Porque entonces tomo uno de los días, porque si no, me van a sobrar días, acá si no, daría más tema todavía para clase. Me falta el tema cálculo variacional, problemas de móvil, todo eso no lo voy a dar. Lo voy a dar medio y metido, el cálculo variacional no, pero el problema de móvil sí, como para que ustedes tengan una idea, medio metido en el tema ecuación en derivadas parciales. Así que vayan pensándolo, que el parcial tendría que ser o el 5 de junio, o, lo están viendo acá que yo estoy marcando, o el 11 de junio. Porque después yo tengo que en esta semana tomar el recuperatorio. Y el 19 terminan las clases. Y seguramente a mí me dan 1 o 2 días para que yo llene el guaraní. Y si yo no lleno el guaraní, ustedes después, sí, ya lo hice la otra vez. Si yo no lleno el guaraní, porque no tengo, con los chicos que ya estén promocionados con los 2 parciales, lo voy a poder llenar antes. Pero si no lo puedo llenar antes porque estoy corrigiendo el recuperatorio, que el recuperatorio es solo para aquel que le fue mal en un parcial, entonces, si no llego a cerrar las actas y a mí me piden que las cierre, les dejo como libre y ustedes se anotan como libre, o lo dejo como regular, porque ustedes estarían regular si aprobaron un parcial, y después ustedes se anotan para el examen, y vienen al examen y le ponemos la nota. Vienen, se tienen que presentar, porque si no, si ustedes no se presentan, nosotros no ponemos en el acta la nota. Tiene que estar el alumno y tiene que acreditar su identidad por el MIT, y entonces ahí le ponemos la nota y listo. Pero si yo la puedo llenar antes las actas y las cargo, el que esté promocionado no se tiene que presentar a examen, porque se llenan las actas de promoción directamente. Pero bueno, está si ustedes me dicen que quieren tomar el 11, bueno, el otro parcial lo tendré que tomar el 18. O sea, una semana de diferencia, y lo voy a tener que corregir en 2 o 3 días para que ustedes sepan la nota, digamos, tipo 15, y el 18 ya del parcial. Porque del último parcial hasta el recuperatorio, bueno, se supone que ustedes tienen que estudiar lo que ya han estudiado, repasarlo, para poder rendir el recuperatorio. Así que bueno, vayan pensando hoy, que o el 5, que a mí me convendría, o el 11, como máximo, o el 9 también puede ser. El miércoles 9, que tenemos clase, sería en el horario de clase, por supuesto, abarcando 3 horas más o menos, porque 2 horas y 20. Bueno, ¿qué es lo que dicen? Nada. ¿Dónde están? Acá están. Bueno, piénsenlo, chicos. ¿Alguna pregunta? Yo pensaba tomar ahora un recreo de 15 minutos y después seguir, para no hacerlo tan largo. Bueno, profe,
Bueno, entonces dejo de grabar acá.